amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Carlos Pérez, que es dirigente de la organización Propuesta Ciudadana. Ya están a nivel de organización, ¿verdad? Porque antes estaban como movimiento, ¿no? Sí. Ok. Me llamó un poco la atención. Bienvenido, Carlos. Gracias por invitarme. Me llamó un poco la atención. ¿Ustedes están ya integrados en la Unidad Azul y Blanco? Sí, desde el 4 de febrero nos llegó la notificación de que nos habían incorporado. Ajá. Nosotros habíamos metido una solicitud cuando comenzó la formación de ellos, como en octubre, noviembre. Ajá. Pues en febrero, ahorita el 4 de febrero nos dijeron que sí, que nos habían incorporado y ya nos estamos integrando, sí. Un club como bien exclusivo, que tienen que tomarse tiempo para... No, pienso yo que dadas las circunstancias, pues tienen un poco de cuidado con las personas que se están tratando de incorporar. Ya estando ahí ves que son muchas organizaciones, bastantes organizaciones, y que pues como todo conglomerado de personas tienen sus dificultades de comunicación, de interacción, pero están tratando de hacer algunas cosas interesantes. Sí. ¿Va a correr la Unidad Azul y Blanco eventualmente en una elección? ¿Se va a conformar partido político? Al parecer no existe la intención, aunque yo personalmente considero que debería de buscarse cómo ir caminando en esa dirección. Pero bueno, son las discusiones internas que se tienen que abrir en su momento, ¿verdad? Por ahora lo que se está tratando de hacer es organizar un cuerpo representativo que le llaman Consejo Político, pero incluso el nombre está en discusión, porque pues tal vez habrá unas 60 organizaciones ahí a lo interno, y tiene que haber algunas caras visibles pues, que representen todos esos intereses. Porque hasta ahora las caras visibles han sido las mismas caras de la Unidad Azul y Blanco, de la Alianza Cívica. Sí, y la Unidad Nacional pretende mantener el respaldo a la representación de la Alianza Cívica en el diálogo, aunque también esa es una posición discutible, pues, porque evidentemente si se trata de negociar o buscar un acercamiento con el gobierno, va a ser difícil que acepte a esos interlocutores. Pues. Es que eso te iba a preguntar, es decir, interlocutores en el diálogo, ¿en cuál diálogo? Porque es decir, ellos fueron interlocutores del diálogo truncado. El diálogo fallido de mediados del año pasado. Yo no diría fallido, yo diría truncado. Yo diría que todavía está como pendiente de resolución ese diálogo. Pues yo lo veo más bien ya muerto. No, es lo que específicamente. Es lo que aparenta ser, pues sí. Es lo que estamos viendo en la realidad, pero no podemos conformarnos con eso, pues. Y yo creo que las presiones de la comunidad internacional y las presiones de nosotros mismos, las organizaciones aquí, es para que se reanude ese diálogo. Ese diálogo, pero es que ese diálogo yo no lo miraba que caminara para ningún lado. Claro, hubo posiciones demasiado duras inicialmente, pero pues de eso se trata la conversación, el diálogo, puedes flexibilizar, cambiar posturas. Esas son las cosas que tenemos que discutir, pienso yo, como cuerpo, como grupo que acuerpa a la misma Alianza Cívica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Pues realmente yo, como te digo, pensaría que habría que cambiar algunas personas, algunas formas, ¿verdad? Pero realmente ese es el diálogo que hay que continuar porque fue el que comenzó con la crisis. Sí, tal vez habría que cambiar el formato, cambiar algunas cosas, ¿verdad? Pero verlo como continuación porque no es un punto y aparte, esto no es que ya pasó aquello o se terminó, si estamos viendo las secuelas, las consecuencias, la situación es la misma, se ha prolongado en el tiempo. Estamos en una situación de aparente normalidad que quiere forzarse, ¿verdad?, por parte del gobierno, pero los que estamos en la calle sabemos que no estamos normales, pues. Ok, bueno, esta semana que pasó fue una semana bastante agitada, tal vez con algunos sucesos que muchos no esperaban que ocurrieran y que ocurrieran además tan rápido, porque fue jueves, viernes, sábado, una cosa así más o menos, la visita del jefe de gabinete del secretario general de la OEA, el anuncio de los consejeros del COSEP reunidos con el gobierno, acompañados además por el arzobispo de Managua y el nuncio apostólico, sí.
Estados Unidos diciendo nos agrada esa muy buena noticia. En fin, empecemos por la OEA. ¿Qué lees en estos comunicados de tanto el de la OEA como el del gobierno? Pues yo pienso que de alguna manera pudo haber sido sorpresivo para precisamente los elementos de la OEA, lo que nosotros vimos posteriormente el sábado, ¿verdad? Lo que decía después de la reunión. Yo pienso que la OEA vino en el plan normal de que están dándole seguimiento a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? Porque eso está ordenado y la Secretaría General lo que hace es ejecutar la orden del Consejo, ¿verdad? Entonces ellos le están dando seguimiento a la situación, ellos vienen con un planteamiento, le dicen vamos a abrirnos a un diálogo y ellos le dicen bueno, este es lo que queremos para el diálogo y eso es lo que pasa en la nota de prensa de ellos, ¿verdad? Nosotros seguimos en nuestro patín, ¿no? en nuestra línea de trabajo, pero el gobierno los recibe con su preparación para lo que venía posteriormente, que era la reunión, porque esto ya se sobreentiende que no es... Sí, es sorpresa para nosotros. No es que el sábado a las 11 de la mañana llamaron y le dijeron, bueno, pues déjate venir, pues. Esto es, cuando ellos se atreven a salir al público, es porque ya está cocinado esto, no es que, ¿verdad? Y eso es lo que a mucha gente también le alteró los nervios, ¿verdad? Porque si vos viste en las redes sociales, la explosión fue inmediata. De eso quiero que hablemos en breve, pero ahorita dediquémonos a lo antes de entrar a esto. Sí, entonces la OEA fue invitada igual, pero ellos venían con su discurso que tienen ellos ya programado, esto es lo que queremos, pues vamos a hablar de diálogo, ¿sí? Entonces queremos ver a los reos políticos fuera, lo que dice también la Unión Europea y lo que dicen las organizaciones, los organismos internacionales, que curiosamente en este caso no fue lo que mantuvo el representante de los Estados Unidos, que sí vio con buenos ojos, ¿verdad?, este acercamiento, que como te digo, no lo podemos nosotros ser ingenuos y asumir que, como decimos, lo llamó en la mañana y le dijo, nos vemos en la tarde. No fue así, esto se viene platicando. Incluso yo lo vinculo con el cabildeo que hubo previo en contra de la NICA Act en Estados Unidos, ¿verdad? Porque lo que viene encima, ya estamos a punto de ver, se supone, los efectos de la NICA Act y la ley Magnitsky. Entonces, podemos avanzar que esto es un intento de meterle un poco el freno a ese asunto para dar un compás de espera un poquito más a que realmente se dé un diálogo, pues. Realmente. Ok, pero con LOEA me parece a mí, mi percepción, mi sensación es que el compromiso del gobierno es trabajar con LOEA lo que ya había trabajado con LOEA. Es decir, el programa de la reforma electoral, del sistema electoral. Que realmente no es tal, ¿verdad? Porque en algún momento de las discusiones que hubo el rifirrafa entre Almagro y el presidente de la República, salió a luz un poco de que lo que propone realmente el gobierno es que, como por inercia, ¿verdad? Porque tocan vencimientos de periodos para magistrados, y eso podríamos ir como entrando en unas discusiones de quién ponemos, una cosa, ¿verdad? No es que estaba pensado hacer tampoco reformas profundas. La oferta era, espérate, si de todos modos en el 2019 se vencen unos plazos, en el 2020 se vencen otros periodos, y en eso vamos a ir cambiando pues a la gente que se desconfía de ellos, qué sé yo. Entonces el plan realmente no es hacer profundas reformas en el sistema electoral, sino que en el camino de los procesos naturales, llegar al 2020 haciendo algunos cambios de personas más que todo. Sí. Eso entendí yo en las discusiones que hubo entre ellos, porque nunca vimos el bendito acuerdo que tenían suscrito, ¿te acordás? Sí, lo único que conocimos fue un memorándum de entendimiento, que existía un acuerdo, un calendario para el cumplimiento de ese entendimiento. Y de eso se trata ese calendario. O sea, ahora mismo este año se vencen periodos a algunos magistrados, y entonces dice, ahí vamos a comenzar a meter los cambios. ¿Cómo los piensan negociar? Me imagino que le va a decir, o que la propuesta es, vamos a incorporar a los partidos políticos para seleccionar de otra forma a los magistrados, qué sé yo, pues. Pero es de ese orden, no se trata de hacer cambios profundos. Porque aquí conversaba con doña Azucena Ferrey, no me acuerdo si fue a finales del año, me suena que fue a finales del año,
pasado. Y ella decía, bueno, a ver, el gobierno tiene que dar muestras de voluntad, ¿no? Y una de las mejores muestras de voluntad, me parece a mí, sin hacer ninguna gran concesión, digamos, en aquel momento, es empezar o llamar a trabajar en lo que ya estaba dispuesto para la reforma del sistema electoral. ¿Ah? Es decir, y llama a los partidos políticos para empezar a trabajar eso, porque a quien le corresponde es a los partidos políticos. Correcto. ¿No? Empezando en la reforma por la misma ley de partidos políticos, que esa todavía está discutible, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, con las últimas reformas, es decir, en el tiempo vinieron desapareciendo, por ejemplo, la suscripción popular. Sí. ¿Ah? El tema de las, me parece que es relativamente nuevo, quiero decir 20 años, 20 y tantos años, el tema de los porcentajes para mantener tu personería jurídica. Sí. Ese tipo de cosas, y eso lo tienen que discutir entre partidos políticos, porque eso al final de cuentas tendrá que llegar a la Asamblea Nacional, y son los partidos políticos los que juegan. Es decir, aquí entre los que van a jugar en las elecciones que tienen que discutir cómo es que se va a jugar. Por eso te comentaba, ¿verdad?, que yo veía como una consecuencia lógica del conflicto y de todo lo demás, y que la unidad nacional se fuera buscando cómo conformar ya en un partido político. Hay unos elementos ahí de partidos políticos, como el FAT, MRS, creo que C por L en algún momento se unió, no sé si a la Alianza Cívica o a la Unidad Nacional directamente. Hay algunos elementos para ir pensando en una organización de tipo político-partidaria. Y sería interesante porque, como decís vos, suena un poco extraño que un organismo que no es un partido político trate de entrar a discutir esos temas como la ley de partidos políticos o de elecciones anticipadas. Porque es que en teoría la Unidad Azul y Blanco está en neutro. Porque, sí, es decir, no puede entrar a discutir un asunto de partidos políticos porque no es un partido político. Sin embargo, tiene partidos políticos que le integran que pueden llevar la voz de la unidad. Incluso nuestro movimiento, nuestra organización, tiene como pretensión convertirse en un partido político. Propuesta Ciudadana para eso nace, ¿verdad? Sí, y pues no podemos nosotros pretender desde la sociedad civil, aunque es de orden público el tema ¿no?, de los partidos políticos. Los partidos políticos deberían de entenderse como instituciones públicas, no como clubes privados. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso también tendría que contemplarse en la ley. A fuerza. ¿Verdad? Sí. Porque ese es un problema que hemos tenido nosotros, que tenemos una mentalidad, una cultura política que nosotros vemos la vieja cultura política autoritaria, cuasi feudal. O sea, vos te haces de una organización y es tuya. Es mi organización. Es mi organización, es mi partido, yo lo manejo como yo quiero y ustedes no se metan. ¿Verdad? Pero si queremos proyectar o promover democracia, la democracia debe nacer precisamente dentro de cada organización de este tipo, pues. Los partidos, la Unidad Nacional, la Alianza Cívica. O sea, la democracia es, decimos nosotros, una forma de vida. Es una forma de entender las relaciones sociales, las relaciones humanas. Y no puedes vos decir, yo estoy peleando por la democracia y no ser democrático a lo interno de lo que vos estás manejando. Ok, ¿qué pensás? ¿Cuáles serían las propuestas de cambio para empezar a reformar el sistema electoral nicaragüense? Voy a hacer una pausa. Dejamos esto para el regreso de esta pausa. Además, hablamos acerca de la reunión del sábado entre empresarios privados, el gobierno y la Iglesia Católica. Seguimos en Adelante Nicaragua, estamos conversando con Carlos Pérez de Propuesta Ciudadana. ¿Qué es lo que se debería reformar, Carlos? Preguntaba yo antes de irnos a la pausa. ¿Qué se debería reformar en el sistema electoral nicaragüense? Pues básicamente, fíjate que es bien profunda la reforma que se necesita. El problema es que nosotros tenemos instalado un poder del Estado. Lo electoral se constituyó en un poder del Estado que no en todo el mundo es así. Realmente este es un instituto sin mayores prerrogativas. Desde que yo me acuerdo se estudia como un nosotros lo hemos manejado, por eso te digo en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Pero en otras partes este es un instituto
El Estado de Nicaragua tiene como pilares el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral y el Judicial. Tal vez partiendo de que el que cuenta los votos dice que es el que gana las elecciones. No sé por qué le hemos dado tanta preponderancia en Nicaragua. Habría que pensar cuál es el fundamento teórico de esta situación, pero si vos analizás en otros países son institutos, y se conforman eventualmente para una elección. Y le hemos dado atribuciones como lo de la cedulación, por ejemplo, que eso debería corresponderle a las municipalidades aún. Entonces, esa podría ser la primera reforma, quitarle ese estatus. Entonces es bien complicado porque te estás metiendo con la constitución política. Sí. De hecho, nosotros decimos que para las reformas que hay que hacer en Nicaragua, lo que hay que hacer es una asamblea constituyente, porque son reformas tan profundas, todo lo que vos mencionaste antes, ¿verdad? La suscripción popular, las elecciones uninominales para diputados por circunscripciones territoriales, incluso permitiría la existencia de partidos por departamento, porque fíjate que Managua, por ejemplo, es un cantón, podríamos una circunscripción enorme que tiene casi la cuarta parte de la población de Nicaragua. Entonces tiene sentido tener una organización que trabaje exclusivamente en Managua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay muchas reformas que tiendan a más participación y más participación de la gente. Esas reformas son necesarias. Sí. Ok, decir, lo que pasa es que hay varias cosas, pues por ejemplo, el tema de reelección me parece que todos estaríamos de acuerdo en evitar las reelecciones. Y evitar las reelecciones, no solamente las presidenciales, todas las reelecciones. Todas. Es que ese es como te decía, ¿verdad? Volviendo a lo de la vieja cultura política, desgraciadamente, y yo pienso que no solo es nicaragüense, pero nosotros lo tenemos como más arraigado. Es bien latinoamericano, en otros países se ve mucho menos, que es esta idea de apropiarte del espacio que vos ocupás, ¿no? O sea, te decía el pensamiento feudal, de que vos llegás y estableces tu ambiente, tu ámbito, y entonces es necesario que por eso mismo estemos cambiando periódicamente a las personas, porque se acostumbran a mandar, creo que lo dice Simón Bolívar, ¿verdad? Las personas que pones en los cargos se acostumbran a mandar y desgraciadamente los otros se acostumbran a obedecer. Sí. ¿Y te convertís en qué, pues? Sí. Bueno, lo cierto es que hay varias cosas, pues por ejemplo mencionabas el tema de uninominal, yo soy partidario del uninominal desde hace rato, incluso el tema de las elecciones internas de las primarias de los partidos. Deberían de existir primarias en los partidos. Obligatorio, te decía, los partidos hay que verlos como entidades de derecho público, no privado, no son clubes. Entonces vos pones a disposición de la gente tu plataforma. Claro, los que persiguen o los que siguen alguna misma ideología con vos, tienen la misma visión del mundo, se acercan a este partido. Pero es abierto al pueblo. O sea, pero justamente me parece que ese club privado es lo que ha hecho que esté tan atomizada el tema partidario en Nicaragua. Es que es increíble. Vos juntás a 5 nicaragüenses. Vos me decías de la misma unidad azul y blanco, que son una cantidad de grupos y de organizaciones que están intentando ponerse de acuerdo, pero que la verdad es que es complejo. Sí. Es complejo porque tenemos esto arraigado y no es cuestión generacional. Esto es cultural. O sea, los chavalos ya vienen con el autoritarismo de su casa, ¿verdad? Porque así nosotros estamos educados. Es un conflicto bien serio. Y entonces, por ejemplo, yo personalmente estuve en la intención de crear este movimiento Nicaragua 2.0 hace algunos años. Y uno de los muchachos decía, nosotros los jóvenes tenemos una tendencia no nos podemos organizar, a dividirlo donde lleguemos. Nos dividimos. Entonces, viene la Unidad Nacional Azul y Blanco, ¿verdad? Es una necesidad para poder conversar, pues, tenemos posiciones similares, reunámonos. Entonces, pero posiciones similares en la Unidad Azul y Blanco, yo nada más veo una. Sí, que es estar en contra de este gobierno y no querer que este gobierno esté. ¿Viste? Ese es el problema, que se han enfocado en el aspecto, digamos, en la punta del iceberg. En lo coyuntural. Sí, y la verdad es que, como decimos nosotros, el problema es mucho más profundo. O sea, porque es decir, ¿sabes más o menos qué me recuerda? La 1. Sí, y la 1 no, al final... La 1 fue para ganar las elecciones contra el Frente Sandinista en el 90, ganaron las elecciones y
Pero al final, lo que tenemos que entender los nicaragüenses, para muchos es como vivimos reeditando la revolución, la insurrección contra Somoza, después otros vienen pensando que estamos en ese momento que decimos histórico. No, pero es que, es que pienso en eso. Es decir, mira, ¿cómo lo veo yo? Yo veo que la alianza, uno de sus objetivos principales, no sé cuáles otros tendrán, pero uno de sus objetivos principales es acabar con este gobierno, cambiar este gobierno, quitar este gobierno. ¿Ah? Están en contra de este gobierno. Ese lo veo como su factor común. ¿Ah? Sí, pero es por lo que te digo, es lo que está en la punta del iceberg. El objetivo común de todas las organizaciones Propuesta Ciudadana no hubiese entrado si no fuera por ese objetivo que te voy a decir, que es alcanzar la democratización real de Nicaragua. Lo que pasa es que estos grupos, algunos, ven que eso pasa primero por sacar al gobierno actual. Uh-huh. Pero como te digo, por lo menos para mí es casi indiferente. Mientras nosotros no logremos comenzar a depurar esta forma de pensar, a generar una nueva cultura política, al que pongamos va a haber un problema. Y vos me decías, la no reelección. Fíjate que en la historia de Nicaragua, los 30 años de gobiernos conservadores famosos de progreso, ¿por qué se cayeron? Porque se rompió el pacto de no reelección. Porque Zelaya tuvo un avance significativo y lo votaron porque ya la gente no quería que siguiera en el poder. Y tal vez en el fondo no es que sea malo que se reelijan o no, sino que está la tendencia a la competitividad que ya se te acabó, me toca a mí. O sea, yo no siempre miro como negativo el que se quiera quedar. Si vos te fijas en otras experiencias de otros países, Angela Merkel, ¿cuántos años ha ella manejado? Es el poder real, por ejemplo, en Alemania, ¿verdad? Sí. El nombre del presidente nadie lo conoce. Y no en Alemania, en Europa. Porque Alemania desde hace buen rato viene liderando todo. De hecho, muchos europeos no quieren a los alemanes porque se siente que están controlados desde allá, pues. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? En otras culturas hay presidentes o representaciones de autoridad que perduran en el tiempo y no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que no existen los mecanismos de control de la población hacia esas personas. ¿Cómo controlo yo el poder? Entonces no es tanto quién ejerce el poder, sino cómo controlamos el poder. ¿Y eso crees vos que con una reforma electoral se lograría ese control? No, por eso te decía, y vuelvo otra vez a la propuesta ciudadana de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque tenemos que restablecer muchas cosas, demasiadas cosas. Aquí desde... Pero más que restablecer es inventarlas. Reinventar algunas. No, es que yo no ocuparía el porque no lo hemos hecho nunca. No lo hemos hecho nunca. Fíjate que una de las propuestas, pero eso ya es bastante personal, es que probáramos con el parlamentarismo. Que era una idea que había propuesto el presidente Ortega cuando le convenía. Cuando era candidato cuando quería hace algunos años. Sí, sí. Y ya ves, eso te permite, por ejemplo, que si la asamblea, que está eligiéndose cada vez y cuando, decide que el primer ministro está haciendo bien las cosas, lo puede mantener. Y entonces no tenemos por qué estar peleando por esa tontería, ¿verdad? Pero ellos controlan ese poder. Entonces es importante que nosotros establezcamos o inventemos, como decimos, ¿verdad?, los mecanismos que nos permitan garantizar que a quien nosotros pongamos no se va a adueñar de eso que se le está dando en custodia y que realmente va a representar a las personas a las que se supone que representan, si viene como parte de un partido político o viene por suscripción popular o viene por la elección uninominal, que es que eso es lo importante, de que vos podás saber e interactuar con tu representante. Un problema, te decía fuera de cámara, que, por ejemplo, la representación de estos grupos nuevos tampoco es tan clara. ¿Sí? Son personas que surgieron en el favor del combate, pero representan realmente a una base. Nosotros estamos tratando de hacer lo posible por informar lo que hacemos, por transparentar nuestras reuniones, por decir, hombre, estoy participando en esto, estoy haciendo aquello. Pero aquí se maneja como todo clandestino, como secreto, como conspirativo. Y eso no ayuda tampoco a desarrollar unos procesos democráticos. La gente quiere saber. Y entonces, ¿qué pasa? Que va generando anticuerpos la misma Unidad Nacional, los mismos alianzas cívicas, ¿verdad? Hay quienes entienden que esto de la clandestinidad es necesario, pero hay quienes dicen, hombre, siguen haciendo cosas a espaldas de nosotros. Y esas cosas tienen que ir mejorando para que realmente hablemos como te digo, el problema no es tanto, o sea, lo más visible es la represión gubernamental, el control absoluto de todas las instituciones del Estado, el aparataje estatal, pero eso es
lo visible, lo de fondo es el resto, que no tenemos una cultura, digamos, política democrática real. Ok, vamos a hacer una pausa y justamente hablamos un tanto de esto último que decías, de hacer las cosas a espaldas de la gente, que es una de las quejas que ha habido de lo que ocurrió este fin de semana, el sábado. Que yo no sé qué tanto es esto de espaldas a la gente y qué tanto es una exploración, porque a mí me suena más una exploración que una reunión, porque no hubo mayor acuerdo. Es decir, el único acuerdo es que están de acuerdo en que debe haber un acuerdo. Me parece que ese es el único gran acuerdo que hay. Si alguien no está de acuerdo con eso, vamos mal. Sí. Vamos mal. Y me parece que ahí se transparentó esa idea. Decía el foro de empresarios y profesionales que se promovió a inicios de enero, que ellos estaban por un diálogo que no fuera el circo que fue el de mayo. Pocas personas. Es decir, representación, personas con cierta imagen lo menos contaminada posible, con mucha representación, eso sí, y sin nada de publicidades y de circo, ¿no? Decían esto. Además, un diálogo, planteaban ellos, sin rencores y sin condiciones. Que me parece que un tanto fue lo que se empezó a hacer este sábado. Tengo yo esa impresión. Vamos a hacer una pausa para hablar acerca de esto que ocurrió el sábado, esta reunión entre empresarios y el gobierno. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Pérez de Propuesta Ciudadana. Ok, este sábado hubo un encuentro, una reunión, porque no se trata de un diálogo, incluso ni siquiera es una negociación. Un encuentro, se intercambiaron opiniones y se quedó, me parece a mí, un gran acuerdo de ese encuentro con el que estaríamos, valga la redundancia, de acuerdo, me parece a mí, la mayoría de la gente, que es que necesitamos un acuerdo para salir de esto. Sí, interesante, ¿verdad? Sí. Pues yo pienso, te decía, ¿verdad? Que esto no fue repentino, esto no vas a hacer con esta pompa, porque fue una explosión en las noticias, en las redes y en todas partes. En los medios internacionales, el gobierno reabre el diálogo, y para eso fue. O sea, yo en una nota que escribí, a veces soy un poco pesimista, digo, esto fue una especie de cortina de humo, ¿verdad? Para, casualmente, y por eso me hace clic la reacción de la Embajada de los Estados Unidos, porque lo que realmente se acordó fue una tregua de las sanciones. Eso es lo que no te dijeron, ¿verdad? Lo que se acordó fue una tregua de las sanciones, porque ya intervino, y te decía yo en mi primera intervención, que yo lo asocio con el cabildeo en contra de la NICA Act en su momento, que lo patrocinaron también los grandes empresarios. Pero realmente... Y con la visita de los representantes del gobierno hace 2 semanas, 3 semanas. Sí, que estuvieron por acá. Estas conversaciones se vienen dando. Antes que vinieran los europeos. Mira, ¿no? hay una cosa que tenemos que reconocer, yo creo que muchos analistas lo han dicho, y es real. A nadie le sirve el caos en Nicaragua, y a los Estados Unidos menos que a nadie, en temas como el narcotráfico, en temas como las caravanas de inmigrantes, lo platicábamos en el programa de fin de año, de inicio de año. Realmente, mientras aquí no se consolide alguien que pueda sustituir al gobierno actual, a los Estados Unidos hasta les conviene que siga este gobierno ahí, y eso hay que tenerlo claro. No podemos ser ingenuos, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que hay, te seguimos presionando, pero que ellos ni se terminan de organizar, ni se terminan de poner de acuerdo, ni hay a quién poner, ¿verdad? Entonces, no es raro que vengan estos empresarios, conversen con los norteamericanos conversen con el gobierno y hagan una especie de tregua, para no aplicarte automáticamente las sanciones, digamos que vamos a abrir el diálogo, pero apúrense, ¿verdad? Y es más o menos, yo pienso que por ahí anda la situación, pues, porque realmente la economía es fundamental
fuera de todo enojo, ira que haya en una parte de la población, hay que entender que si este país quiebra, quiebra para todo. Y va a ser totalmente insostenible. Estamos viendo el tema de Haití. Miremos a Haití. Yo siempre digo, cuando nos trabamos en que no queremos dialogar, en que nos queremos seguir matando, digo, miren para Haití, en eso nos vamos a convertir. En Haití acaban de morir 50 personas en no sé cuántos, 3, 4 días, y nadie les está poniendo atención. ¿Por qué? Porque ya hartaron al mundo. Seamos honestos, y Nicaragua va por ese rumbo. De repente, si nosotros nos cerramos, por ejemplo, los opositores a una posibilidad de diálogo, nos van a ir abandonando la Unión Europea, la OEA y todos, porque así, no, hombre, estos no quieren nada. Que esa fue la impresión que me quedó a mí después de los comunicados del sábado. Sí, es que todavía te digo... Porque lo que encontré fue una satanización de esa reunión en las redes sociales, una satanización de esa reunión. Hace de cuenta que ya se había acordado todo y que realmente fue un asunto de una negociación de espaldas al pueblo y que ya estaba el acuerdo terminado y finalizado. Es decir, lo sentí en ese... Pero es que es un hecho lo que te estoy comentando. O sea, el pueblo, la oposición, cuenta con que tiene el apoyo del gobierno de Trump, ¿verdad? Sí. Y entonces el gobierno... correcto. En eso estoy de acuerdo. Pero lo que te digo es, lo que decía es que de repente como que es no querer que haya un acuerdo. Pues eso fue lo que yo sentí porque por algún lugar hay que empezar a desenredar la madeja. Es decir, la madeja se resuelve por dos maneras. La madeja enredada se resuelve por dos maneras. Agarras una tijera y la cortás. El nudo gordiano. O con mucha paciencia empezás a buscar por dónde va el camino. Y el caso de nosotros es que con mucha paciencia hay que buscarlo, porque si partimos en esto, como te digo, miremos a Haití, queremos llegar a esos extremos. No podemos llegar a esos extremos. De hecho, el pueblo de Nicaragua, la ciudadanía en general, ha estado dando unas muestras de paciencia y perseverancia increíbles, ¿verdad? Los representantes tienen que estar a ese nivel, ya que se atribuyen esa representación, la Unidad Nacional, Azul y Blanco, la Alianza Cívica, nosotros mismos que estamos tratando de entrar en este ambiente político tan convulso y complicado, como un grupo nuevo de gente joven. Vos has conocido a algunos de los miembros en algunas actividades que te hemos mandado, pues. Y queremos casualmente introducir nuevas formas de pensar, nuevas formas de resolver los problemas, porque no podemos seguir trabajando en función de las confrontaciones propias de la época de la Guerra Fría, pues. Aquí hay gente que te maneja todavía el discurso, estos son comunistas, pues, la cosa más ridícula del mundo, y los otros te dicen estos son imperialistas o proimperialistas, proimperios, son discursos del siglo pasado, pero ya avanzado atrás, pues. Eso hay que abandonarlo. Y tenemos que entender que si se hunde este barco, nos ahogamos todos, este barco que se llama Nicaragua. Entonces tenemos que negociar. ¿Pero qué es lo que vamos a negociar? Como te decía yo, ¿verdad? Y ahí es donde está la propuesta de nosotros. Negociemos, ya que estamos trabados en una crisis profunda, negociemos a fondo. No nos quedemos en encimita, poniéndole un chicle al hoyo del barco para que no se hunda, porque vamos a cambiar al presidente. Cambiar al presidente no nos resuelve el problema de la policía, de esos jueces que están poniendo sentencias de 200 años. Mira, han caricaturizado al Estado. O sea que la caricatura te destaca lo más grotesco de lo que querés representar, ¿no? Pero esto es lo más grotesco de la injusticia, poner sentencias de centenares de años cuando en Nicaragua la pena máxima, o lo más que vas a cumplir son 30. Sí. ¿Verdad? Entonces, y entiendo yo, a menos que la ley haya cambiado, que son 40 años la pena máxima en Nicaragua. 30, es absurdo. 30. Sí, es absurdo que venga alguien y eso no se va a cumplir. O sea, ¿cuál es la intención de mostrarte tan grotesco? O el mismo hecho de decir que los paramilitares se convirtieron en policías voluntarios y posteriormente, ¿verdad? O sea, todos los elementos del poder y de la administración de justicia se han llevado a extremos grotescos, absurdos. Entonces, eso tampoco nos va a llevar a ningún lugar. Entonces, ahí hay que bajar volúmenes, hay que bajar el tono a las cosas. Pero entonces, eso decimos el sábado, el gobierno aparece con los empresarios, con un anuncio diciendo vamos a dialogar. 3 días después,
te aparece una sentencia de 216 años, otra de 210 y otra de 190. O sea, es que es contradictorio. Quieren dialogar. Y entonces el pueblo se pregunta eso también, y es complicado. Entonces, a los dos extremos, porque hay dos extremos, hay que pedirles que busquemos el término medio. Y ahí es donde nos incorporamos nosotros a la discusión, pues, a buscar ese término medio aceptable. En ese sentido, yo he insistido mucho de que uno de los grandes problemas que tenemos en Nicaragua es que hay gente que está gritando mucho de uno y del otro lado y que no deja que los que queremos un acuerdo podamos escucharnos. Porque lo que hay es un griterío horrible. Sí, pero en este caso, fíjate bien, también hay que destacar algo súper importante, que la principal responsabilidad, porque las cosas se den como se tienen que dar, corre por cuenta del gobierno, porque él tiene todo el aparataje. Él tiene las armas, él tiene los jueces, él tiene el poder electoral, él tiene la asamblea. Si nosotros proponemos un referendo, hombre, nosotros no decimos andate, no decimos consultémosle a la gente, ¿verdad? Consultémosle a la gente. Si la gente decide mayoritariamente y con supervisión y esto que te tenés que ir, brother, si es que el poder no es tuyo, no es tu caso, o sea, desgraciadamente está por aquí, pues, pero no es tu poder, es el poder del pueblo. Ahora, si la misma gente decide, no te vas, te quedás y yo tranquilo, o sea, me tengo que conformar con eso, pero también tenemos que ver cómo hacemos para que te quedes y no terminemos de desbaratar esto. Entonces sí hay que platicar esas cosas, ¿verdad? Y quien tiene las posibilidades, quien nos tiene con las manos amarradas, porque si salís a la calle a poner una pancarta para tratar de generar conciencia, no protestar, pero fíjate que nosotros lo hemos pensado. Vamos a ir a los semáforos, vamos a distribuir unas volantes hablando de por qué queremos un referendo y sabemos que nos vamos a exponer a que nos garroteen o nos echen presos, cuando lo que vamos a hacer nosotros no es protestar. Fíjate bien, ahora estamos aterrorizados. La población nicaragüense no podemos vivir así. Y eso tiene que entenderlo el gobierno. Así no se puede gobernar un país. Yo estoy de acuerdo totalmente con esa opinión. Pero de todos modos, a ver, quiero volver sobre esta reunión del sábado y las expresiones que salieron, incluyendo los comunicados oficiales. Porque los comunicados oficiales ya prácticamente ponen condiciones para empezar. Y me parece que no podemos empezar por condiciones. No sé, pues. Fíjate que mi primera reacción con el primer intento o el inicio del diálogo nacional fue, se acabó, se fue a pique. Porque la verdad es que, mira, yo comentaba en los círculos nuestros que lo de los negociantes, los lobbies, esto es normal en el mundo. Si yo quiero hacer un arreglo con una persona que no me llevo bien, yo busco a una persona que es amiga mía y es amiga de él. Un amigable componedor. Y le digo, brother, vení de feste que se mae, tal cosa, arregle, ¿me puedes ayudar? Sí, voy a hablar con él. Esa es la forma de establecer el diálogo cuando hay un conflicto. Pero no puedes ponerlos de frente a los dos y a reclamarse cosas porque no vas a llegar a nada. Entonces, casualmente, nosotros estamos proponiendo en la UNAP que se cree una comisión negociadora. Ellos están pensando en un consejo político, pero Propuesta Ciudadana les dice, hagan una comisión negociadora, con notables, con personas, como decíamos, ¿verdad?, que sean accesibles a las dos partes, y comiencen a conversar, comencemos a conversar, porque si se persiste en esa postura, la verdad es que no va a haber diálogo. Aquí hay personas que creo que están bien confundidas con el efecto dominó que puede provocar la caída de Maduro, que se mira como que ya viene, ¿no? Pero ese ya viene, o sea, las sanciones contra Venezuela comenzaron hace como 5 años. Creo que en el 2014 con Obama. Y ya se caía Maduro. Ya mañana se va. Entonces se está yendo de hace 5 años, podemos pasar más tiempo. No podemos nosotros enlazar estas cosas. Nuestro problema es nuestro problema. No es la época, como te decía, de la Guerra Fría, del internacionalismo proletario por un lado, y del otro lado del imperio, el bloque de los socialistas contra el bolchevique. Aquí ya esto
estamos hablando de estados capitalistas. Venezuela, Nicaragua son estados capitalistas. Y tal vez donde hay más cercano algo a lo que quiso hacer es el capitalismo de Estado que está ejerciendo China, pues. Pero la verdad es que el fantasma del comunismo no tiene lugar ya en el mundo. El socialismo tampoco, pues. Entonces, salir de esa regionalización del conflicto, porque nosotros siempre como que queremos, eso es hasta megalómano y no solo de un lado, de los dos. Sentir esa importancia de estar en una cruzada por las libertades, por las democracias, eso. Yo creo que hay que abandonar muchas posturas que nos llevan pues a esta situación de confrontación ineludible y sin solución. Bueno, como parte de la satanización que hubo durante el fin de semana, es decir, ya la tarde del sábado, la noche del sábado, el domingo, todavía este lunes, empezaron a salir amenazas. A esos que estuvieron con el gobierno los vamos a boicotear. Ya tenemos listo para boicotear a esos que estuvieron con el gobierno. No sé, pues, es decir, me parece a mí que hubo una satanización de ese encuentro, cuando ese encuentro más bien era, me parece a mí, la impresión que yo tengo y sigo insistiendo en eso, es que fue ponerse de acuerdo para buscar un gran acuerdo. Pues no estamos de acuerdo, porque lo que te digo es que para dar esa imagen que vos tenés, para eso yo la veo que fue. Pero sí, como te decía, mira, tenemos que entender la posición de los grandes empresarios y tenemos que entender que de ellos dependen muchísimas cabezas de familia. Claro, o sea, lo primero que les interesa es su dinero. Eso no lo vamos a discutir. Sí, no, definitivamente ninguno capitalistas, es Santa Teresa, ¿no? No, ellos están por sus intereses. Venían cabildeando, te lo dije, en contra de la NICAC desde antes. Pagaron miles de dólares, 25,000, no sé cuántos miles de dólares, salieron unos ahí cheques para cabildear en contra. Es la misma línea, o sea, ellos tienen que proteger sus intereses económicos, pero también tenemos que entender que esos intereses económicos repercuten en miles de trabajadores, en miles de cabezas, decenas de miles de cabezas de familia. Entonces no es malo que ellos logren alguna tregua en cierto sentido. Lo que es malo es que no aprovechemos nosotros los espacios para comenzar a platicar. Por eso, porque que la visión es satanizar eso. Porque, sí. Porque ¿qué es lo que yo veo? Como no lo hice yo, entonces no es bueno. Correcto. Y lo otro es que es un poco tonto, ¿verdad?, querer atacar a estos grandes capitales, porque estamos hablando de grandes capitales. De hecho, una de las cosas que sí se les critica, pero volvemos, pues hay muchas cosas detrás de esta decisión. Ellos son los que son capaces, por ejemplo, de paralizar el 95% de los ingresos tributarios del presupuesto del país. Si esta gente, y a lo mejor, veámoslo por la posición, a lo mejor realmente golpearon la mesita y le dijeron, si no te sentás a negociar, nos vamos a tener que ir al paro, bro, por tus reformas fiscales, tributarias, y nos vamos a ir al paro. A lo mejor hubo algo, y a lo mejor hay algo positivo detrás de todo esto, pues, porque realmente ellos sí pueden. Si hablamos que los ingresos de los grandes contribuyentes, porque a veces decía, parémonos nosotros, parémonos la población, para que no le llegue el impuesto al gobierno. El que los recauda es la gran empresa, y ellos recaudan cerca del 95% de los ingresos tributarios por las diferentes vías, la forma, IVA, esto, lo otro. Nosotros somos insignificantes, nosotros ni los vamos a poder boicotear, ¿verdad? Ni vamos a poder hacer nada. Lo que tenemos que tratar de entender es eso, pues, que hay contextos y situaciones que van más allá de lo que nosotros vemos desde nuestras pequeñas estaturas a veces, pues. Ok, vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez de Propuesta Ciudadana. Entonces, ok, vamos a suponer que más que la propaganda, ¿no? Porque vos considerás que todavía esto es más propaganda que otra cosa, pero me parece a mí que, y vos mismo lo decías, algo de necesidad ha habido. Y estos no movieron sus pies
a reunirse con el gobierno, estos grandes empresarios, los consejeros del COSEP, no movieron sus pies, porque además lo reconocen como, ya el domingo el COSEP los reconoció como sus consejeros, ¿no? Porque, porque temprano, yo no sé, es decir, parece que el COSEP no estaba muy claro, porque alguien me dijo, el COSEP se desmarcó ya de esa reunión, ¿no? No estuvimos ahí, dijo José Ángel, lo agarraron a quemarropa y dijo, nosotros ahí no estuvimos, pero lo avalamos por cualquier cosa. Pero con todo y todo, es decir, hace falta llegar a un acuerdo aquí. Es decir, aquí alguien decía, la solución es o negociada o peleada, ¿no? Y peleada estamos claros que nadie quiere más sangre aquí, ¿no? Entonces tiene que ser negociada a fuerza. Negociada, en acuerdo, en pacto, como se quiera llamar, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de acordar? Vos sos de una reforma profunda. Sí, porque es que mira, no podemos permitir nosotros, te había hecho un poquito de recuento histórico, ¿no? Los 30 años de gobierno, o sea, cada cierto periodo nosotros vamos teniendo este problema por la reelección, por muchas cosas. Entonces, en 1979 vamos a cumplir 40 años, ahorita, de la revolución. Y volvimos a una situación bastante similar, en algunos aspectos hasta peor. Entonces, tenemos que replantearnos todo, sin llegar otra vez al derramamiento de sangre que nos produjo el cambio en el 79. Creo que quisiéramos pensar que hemos madurado tanto ya como sociedad, como para entender que vamos de regreso para ahí. Para ahí vamos, es inevitable, te decía, no se puede mantener a las personas aterrorizadas. No se puede, en cualquier momento te vas a levantar. Y estamos hablando de millones de personas. Puedes tener un ejército de 16.000 soldados, 20.000 policías. Entonces, cuando se te sueltan 300.000, 400.000 personas, y ya. Se acabó. Entonces, hay que entenderlo. No tenés por qué llegar hasta ahí. Y eso lo tiene que entender el gobierno. Como te digo, él tiene todo en sus manos para que esto funcione. Por eso es que se le responsabiliza y por eso es que es tan grave lo que está pasando. Te decía lo de la caricaturización de los poderes del Estado. Sí. Somos una caricatura de país y eso solo se lo podemos achacar al gobierno. No somos enemigos. Yo no quiero que... O sea, yo pienso que tiene que reflexionarse esto, seriamente. Los empresarios sandinistas tienen que entender que cuando esto se hunda, se van todos. No es que unos vamos a sobrevivir y que vamos a andar pingueando ahí. Nos vamos todos en el saco, ¿verdad? Tal vez van a morir primero los privados, los blancos, pues, porque los puedes ahogar económicamente con los impuestos, con el INS, con esto, pero detrás vas vos. Ya no hay forma, ¿me entendés? O sea, cuando una sociedad se estanca, se muere. Yo no sé qué tanto habrá diferencia a la hora de hacer unas cuentas entre si sos azul y blanco o no sos azul y blanco, porque al final de cuentas, a ver, a vos te despiden hoy de tu trabajo. Y porque cerró tu empresa o cerró la empresa donde vos trabajabas y no importa de qué color sos. Y no importa quién tenga la culpa. Y cerró porque ya no vendió, porque ya no fue funcional el negocio, porque lo que vos querrás. Y te fuiste. Y eso mismo ocurre con todo. Pues. Lo que te quiero decir es esto, que en un primer momento puede haber concesiones del gobierno hacia sus aliados y decirle, no, vos te vas a tratar suave. Pero cuando vaya apretando más la faja, vas a tener que ir socando a esa misma gente. Si quieren sobrevivir como gobierno. Entonces, ¿para qué llegar a esa situación? No hay necesidad. Y por el otro lado igual, o sea, no tenemos ninguna nosotros garantía de que mañana caiga Maduro, de que mañana los norteamericanos van a hacer algo más. Estamos viendo, yo diría que esto del sábado es un anuncio, un aviso a la oposición también, de que en cualquier momento le presentan un arreglo ya transado y ya está, y va a decir, lo avalamos, Estados Unidos, y la Unión Europea va a decir, aplaudimos, y otro va a decir, resolvieron, y nos quedamos, sin llegar a nada. Pero no sé qué tanto así te cuento, es decir, yo no creería tanto en una opción así, porque la gente no está en Nicaragua como para... Correcto, sí. Correcto, pero te digo, vos decías un tanteo, lo del sábado. Ahorita, sí, vimos, ahorita vimos que no estamos para eso, pero te digo, ya más ahogada la gente en algún momento. 6 meses más, terminando el año. O sea, ahí va a llegar un momento en que incluso la misma gente puede decir, y a lo mejor a eso apuesta el gobierno.
a desgastarnos tanto que en algún momento vamos a decir, bueno, que se quede, ya, lo que sea, ¿verdad? Y es triste que no podemos trabajar así. Este país no va a servir. De hecho, no es, como te diría, es cuento, pues. Okay. Somos el segundo país más pobre después de Haití. Pero bueno, vos decías reformas profundas, pero es decir, de entrada en este diálogo que se puede armar, empezar por reformas profundas. Es que la idea es así, rapidito. Si lo hacemos por vía de acuerdo, no hay necesidad de ir al referéndum. La Asamblea tiene la capacidad ahorita del Frente Sandinista de convocar a una constituyente, de un solo. Y esa constituyente, ¿cómo la vamos a organizar? Sentémonos a platicar lo que estábamos hablando. Vamos a hacer candidaturas uninominales, vamos a hacer circunscripciones territoriales para que esté representada la mayor cantidad de la población en esta Asamblea que va a escribir la nueva Constitución. Le vamos a dar un periodo de 2 años para que la escriba, y en ese periodo de 2 años nosotros vamos a poner una junta provisional de gobierno o lo que sea, la misma constituyente, la Asamblea lo decide. Ya tenés un arreglo para cuestiones profundas y pasar negociando 2 años. Negociando el Frente Sandinista, el Partido Liberal, Propuesta Ciudadana, los que salgan electos por la gente. Con una supervisión, obviamente, de la comunidad internacional de cómo vamos a crear esta asamblea. Y ya lo tenés, reformas profundas, la negociación de todo lo grave que nos está pasando y una transición de un conflicto a un momento de paz, a 1 o 2 años, lo que establezcamos nosotros. Y podemos seguir platicando. Lo que no podemos es seguirnos confrontando. O sea, no podemos darnos plazos para conversar, para reconstituirnos. Ahora, hay quienes plantean que para empezar, para sentarse, para ir a buscar ahí un asiento, hay que ir, o no voy si no se dan estas condiciones. Mira, ningún diálogo funciona precondicionado. Es imposible. Eso es, o sea, ya resolví, ¿para qué voy a ir al diálogo si ya te di lo que quería? Entonces, hay que estar claro de esto, y hay que estar claro de otras cosas, ¿verdad? Por mucho que no nos guste, y por mucho que sea una caricatura, como te decía, esto de la institucionalidad, como se está manejando, tampoco podemos nosotros declarar esto como aquí nada es correcto, nada funciona. Tenemos que, esas sentencias, como se están haciendo, hay que deshacerlas. Eso le corresponde a un poder judicial. No le corresponde a una mesa de diálogo. Si nosotros permitimos que esto se quede como en una ley marco, decían, o una ley marco, que vamos a cambiar todo vía una ley ahí anormal como se hacen las cosas. Sí, como es otra vez volver a la chanfaina, volver otra vez a la tontería, a la chafarotada. No, brother, ya metimos las de andar. Podemos hacer tal vez lo que decía la Unión Europea, de dar casa por cárcel a los prisioneros mientras resolvemos, pero tenemos que investigar la violencia que hubo, y nosotros hablamos de justicia transicional, que eso va para otro programa. No podemos permitir que haya impunidad en este caso. Los que hayan cometido delitos de uno y otro lado tienen que ser procesados, pero procesados no por estas caricaturas de autoridades, sino por unas autoridades bien constituidas, investidas, que revisen las sentencias y anulen las que hay que anular, compongan las que hay que componer y confirmen las que hay que confirmar, que me imagino que son pocas por lo malo que lo están haciendo, porque seguramente alguno de los que están siendo procesados estuvo en actividades violentas. Yo la vez pasada decía, aunque se enoje la gente, todo lo que se hizo a partir de abril, todo lo que es tranque, esto, lo otro, al menos son faltas penales. Al menos son faltas penales, no son cosas lícitas. Lo que no fue tampoco correcto fue la respuesta desmedida de irlos a desbaratar. Entonces aquí tenemos una situación de dos ilícitos que hay que valorar, y hay que juzgar, y hay que imponer las penas que correspondan a quien corresponda. Y eso es todo. Y entonces vamos a comenzar a tener paz. Porque si no hay justicia, no puede haber paz. Ok. Bueno, Carlos, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy en el programa. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.